Capítulo 2. Llegó la primavera. Mi tristeza se había esfumado, sustituyéndose por una melancolía primaveral, llena de ensueños, de inexplicables deseos y esperanzas. Ya no vivía sin hacer nada, como al principio del invierno, sino que me ocupaba de Sonia, tocaba el piano y leía. Sin embargo, solía vagar por los senderos del jardín o sentarme en algún banco, y solo Dios sabe qué pensamientos y deseos y esperanzas me embargaban. A veces, sobre todo cuando había luna, me pasaba la noche entera sentada junto a la ventana de mi cuarto. Otras, sin ponerme nada encima, tal y como estaba, con una blusita y una falda, procurando que no me oyese Katia, bajaba la escalera y corría al estanque por la hierba cubierta de rocío. Una vez hasta salí al campo y regresé rodeando todo el jardín. Ahora me resulta difícil comprender los sueños que llenaban entonces mi imaginación. Cuando los recuerdo, me parece imposible que fueran míos. Eran tan extraños, tan irreales. Sergei Mikhailovich regresó de su viaje a fines de mayo, conforme había prometido. Vino a verme a última hora de la tarde. No lo esperábamos en absoluto. Nos disponíamos a tomar el té. El jardín había reverdecido ya y en los tupidos macizos anidaban los ruiseñores. Los arbustos de lilas aparecían como salpicados de algo blanco y violeta. Las flores estaban a punto de abrirse. Con el sol poniente, el follaje de la alameda parecía transparente. Una sombra suave invadía la terraza. El rocío vespertino iba cayendo sobre la hierba. Desde el patio, al otro lado del jardín, llegaban los últimos ruidos del día. Un rebaño volvía a la aldea. Nicón, el tonto, rodaba un barril por el senderito delante de la terraza y el chorro de agua fría caía de la regadera, ennegreciendo la tierra en torno de los tallos de las dalias y a los puntales. En la mesa, sobre el blanco mantel, hervía el resplandeciente samovar junto a una jarrita con nata y platos de rosquillas y galletas. Con sus manos regordetas, Katia enjuagaba las tazas. El baño me había abierto el apetito. No tuve paciencia para esperar a que sirvieran el té y empecé a comer pan con nata fresca. Llevaba una blusa de hilo de manga corta y tenía el cabello mojado, atado con un pañuelo. Katia fue la primera que vio a Sergei Mikhailovich. «Ah, precisamente hablábamos de usted», exclamó, saliéndole al encuentro. Me levanté para ir a cambiarme de ropa, pero nos encontramos en la puerta. «Nada de cumplidos, estamos en el campo», me dijo con una sonrisa, mirándome la cabeza. «No le avergüenza que Grigori la vea así, ¿verdad? Pues bien, soy Grigori para usted, de veras». Pero en aquel momento me pareció que me miraba de un modo distinto a como podía hacerlo aquel, y me sentí molesta. «Enseguida vuelvo», repliqué, alejándome. «Está muy bien así», me gritó Sergei Mikhailovich. «Parece una muchacha campesina». «Qué modo tan raro de mirarme», pensé, mientras me cambiaba rápidamente de ropa en el piso de arriba. Pero gracias a Dios ha vuelto y todo resultará más alegre ahora. Después de contemplarme en el espejo, muy contenta, corrí escaleras abajo y sin ocultar mi apresuramiento, entré jadeante en la terraza. Sergei Mikhailovich, sentado junto a la mesa, hablaba con Katia de nuestros asuntos. Al verme sonrió, pero prosiguió la conversación. Según sus palabras, todo iba perfectamente. Tendríamos que pasar el verano en la aldea, pero luego nos marcharíamos a San Petersburgo o al extranjero para poder educar a Sonia.
Debería usted acompañaros, de otro modo nosotras solas nos sentiremos en el extranjero como en un bosque. De buena gana daría la vuelta al mundo con ustedes, exclamó Sergei Mikhailovich, medio en serio, medio en broma. ¿Por qué no?, repliqué. Podemos emprender un viaje alrededor del mundo. ¿Y mi madre? ¿Y los negocios?, arguyó moviendo la cabeza. Pero dejemos eso. Cuénteme cómo ha pasado este tiempo atrás. ¿Se ha dejado llevar de nuevo por la tristeza? Le contesté que, en su ausencia, me había ocupado de algunas cosas y que no había estado triste. Katia confirmó mis palabras. Entonces me elogió y me acarició con la mirada, como si yo fuera una criatura y él tuviera derecho a hacerlo. Creí indispensable darle detallada cuenta de cuanto había hecho de bueno y reconocer, como una confesión, todo lo que pudiera disgustarle. Hacía una noche espléndida. Por tanto, cuando retiraron el servicio de té, nos quedamos en la terraza. La conversación resultó tan entretenida que no me di cuenta de que poco a poco dejaron de oírse las voces de los criados. El aroma de las flores se hizo más intenso, un copioso rocío cubrió la hierba, un ruiseñor empezó a cantar en un arbusto de lilas cerca de la terraza, pero enmudeció al oír nuestras voces. El cielo, muy estrellado, parecía haber descendido sobre nosotros. Comprendí que era de noche porque un murciélago penetró bajo la lona de la terraza y aleteó junto a mi pañuelo blanco. Me arrimé a la pared dispuesta a gritar, pero el murciélago salió de allí silenciosa y velozmente y se perdió en la penumbra del jardín. «¡Cómo me gusta Prokózkoi!», exclamó Mikhailovich, cambiando de conversación. «Me pasaría la vida entera sentado en esta terraza». «Puede hacerlo si quiere», replicó Katia. «Sí, claro, pero la vida es movimiento». «¿Por qué no se casa?», preguntó Katia. «Sería usted un marido excelente». «Pues porque me gusta permanecer sentado sin hacer nada», exclamó Sergei Mikhailovich, echándose a reír. «No, Katerina Karlovna, ni usted ni yo nos casaremos ya. Hace mucho que nadie se fija en mí como en un hombre que puede casarse todavía. Yo pienso en eso menos que nadie, y me encuentro muy a gusto, se lo aseguro». Me pareció que decía esto apasionadamente. «¿Qué cosas tiene? A los 36 años se considera caduco», exclamó Katia. «¿Y hasta qué punto? Solo tengo ganas de estar sentado. Para casarse se requiere otra cosa. Pregúnteselo a ella», dijo Sergei Mikhailovich, señalándome con la cabeza. «Estas muchachas son las que deben casarse. Nosotros disfrutaremos viéndolas». En el tono de su voz había cierta tensión y cierta tristeza oculta que no me pasaron inadvertidas. Calló durante un rato. Katia y yo no hicimos ningún comentario. «Imagínese», prosiguió, revolviéndose en la silla, «que por desgracia me casara con una muchacha de 17 años con María Alexandrovna, por ejemplo. Es un ejemplo magnífico. Estoy muy contento de que se me haya ocurrido. Es el mejor ejemplo». Me eché a reír sin poder comprender por qué Sergei Mikhailovich estaba tan alegre, ni por qué se le había ocurrido ese ejemplo. «Dígame la verdad», con la mano puesta sobre el corazón, exclamó, dirigiéndose a mí en tono de broma. «¿Acaso no sería una desgracia unir su vida a la de un hombre viejo, caduco, cuyo único deseo es estar sentado, cuando usted se encuentra henchida de sueños y deseos?» Me sentí molesta y guardé silencio, sin saber qué responder. «No le hago una proposición», argumentó riendo. «Dígame con franqueza, ¿verdad que no sueña con un marido como yo cuando pasea sola por el jardín a la caída de la tarde? ¿Verdad que esto sería una desgracia para usted?» «No precisamente una desgracia», empecé diciendo. «Pero no estaría bien», concluyó Sergei Mikhailovich. «Claro que
me interrumpió de nuevo. Ya lo ve, tiene razón. Le agradezco su franqueza y me alegro de que hayamos suscitado este tema. Además, para mí también sería una terrible desgracia, añadió. Qué divertido que es usted. No ha cambiado en absoluto. Katia. Y abandonó la terraza para mandar que sirvieran la cena. Ambos guardamos silencio. El ruiseñor empezó a cantar de nuevo, pero no como por la tarde, con aquellos gorjeos indecisos y entrecortados, sino lanzando unos trinos reposados y tranquilos que se desbordaban por todo el jardín. Otro ruiseñor le contestó desde una lejana hondonada. El del jardín enmudeció un momento como si escuchara. Luego sus sonoros trinos tornáronse más agudos y vibrantes. Resonaban serenos y majestuosos en ese maravilloso mundo, ese mundo nocturno, ajeno a nosotros. El jardinero pasó en dirección al invernadero. Iba a acostarse. Oímos cómo se alejaba por el sendero, haciendo ruido con sus gruesas botas. Luego se oyó un silbido penetrante desde la falda de la montaña y de nuevo quedó todo en silencio. El follaje se estremeció imperceptiblemente, se agitó la lona y la brisa esparció un agradable aroma. Resultaba molesto callar después de lo que habíamos hablado, pero no sabía qué decir. Lo miré. Sus ojos brillantes se fijaron en mí. «Qué bien se vive en este mundo», dijo. Suspiré sin saber por qué. «¿Qué me dice?» «Qué bien se vive en este mundo», repetí. Callamos de nuevo y volví a sentirme molesta. Me figuré que le había disgustado asintiendo que era viejo y quise consolarlo, pero no supe cómo. «Tengo que marcharme», dijo, levantándose. «Mi madre me espera para cenar. Apenas si la he visto hoy». «Quería tocarle una sonata nueva», exclamé. «En otra ocasión», replicó con frialdad. En aquel momento me pareció aún más evidente que se había disgustado y me dio lástima. Katia y yo le acompañamos hasta la escalinata y permanecimos un rato mirando el camino por el que desaparecía. Cuando dejaron de oírse los cascos de su caballo, volví a la terraza, desde donde contemplé el jardín, envuelto en neblina y poblado de ruidos nocturnos. Estuve largo rato viendo y oyendo solo lo que quería ver y oír. Sergei Mikhailovich vino por segunda y tercera vez. La sensación molesta producida por la extraña conversación que habíamos sostenido desapareció por completo y no volvió a renovarse. Durante el verano nos visitaba 2 o 3 veces por semana. Me acostumbré de tal modo a su presencia que, si tardaba algo más en venir, la vida se volvía aburrida y me enfadaba con él. Me parecía que obraba mal abandonándome. Me trataba como a un compañero joven a quien estimase. Me hacía preguntas, me inducía a una sinceridad completa, me daba consejos, me estimulaba y a veces me reprendía y frenaba mis ímpetus. Pero a pesar de su esfuerzo por mantenerse continuamente a mi nivel, lo comprendía solo hasta un límite, más allá del cual existía un mundo entero, ajeno para mí, en el que no consideraba necesario introducirme. Eso me infundía respeto y me atraía. Supe por Katia y por los vecinos que además de las preocupaciones que tenía con su anciana madre, con su propiedad y con nuestra tutela, ciertos asuntos de la nobleza le daban grandes disgustos. Pero nunca logré que me dijera qué opinión tenía de todo aquello, ni cuáles eran sus ideas ni sus planes. En cuanto empezaba a hablarle de sus asuntos, fruncía el ceño de una manera que le era peculiar, como diciendo «Basta, por favor, eso no le incumbe», y cambiaba de tema. Al principio esto me ofendía. Luego me acostumbré de tal forma que solo hablábamos de cosas que me concernían, lo que me parecía muy natural. Otra particularidad suya, que también me disgustó en los primeros tiempos, pero que más adelante me fue simpática, era su completa indiferencia y un cierto desprecio respecto de mi físico.
Nunca hacía alusión a mi belleza con una mirada o con una palabra, y es más, fruncía el ceño y se echaba a reír cuando alguien me decía en presencia suya que era bonita. Le gustaba encontrarme defectos y me hacía rabiar con ellos. Los días de fiesta, Katia solía engalanarme con vestidos y peinados de moda, pero eso no lo hacía más que provocar las burlas de Sergei Mikhailovich. Al principio esa actitud me desconcertaba y la pobre Katia se afligía. En su fuero interno estaba convencida de que yo le gustaba a Sergei Mikhailovich y no comprendía cómo era posible que no le agradase verme bajo el aspecto más agradable. Tardé en entender que Sergei Mikhailovich necesitaba estar seguro de que yo no era coqueta. Cuando me di cuenta de ello, no quedó en mí la menor sombra de coquetería en el vestir, en el peinado, ni en los movimientos. Pero en cambio surgió la coquetería de la sencillez en una época en que aún no podía ser sencilla. Me constaba que Sergei Mikhailovich me quería. No me preguntaba si era como una niña o como a una mujer. Presentía que me consideraba como la mejor muchacha del mundo y no podía por menos de desear que este engaño continuara. Involuntariamente engañaba a Sergei Mikhailovich, pero al hacerlo me volvía mejor. Me di cuenta de que era mucho mejor y más digno mostrarle las cualidades de mi alma que las perfecciones de mi cuerpo. Había valorado inmediatamente mis cabellos, mis manos, mi cara y mis costumbres, fuesen buenas o malas, y sabía que ya no me era posible añadir nada que no fuera ficticio a mi persona externa. En cambio, no conocía mi alma porque estaba en plena evolución. Por tanto, podía engañarle y lo hacía. Qué bien me sentí en presencia de Sergei Mikhailovich cuando comprendí esto con claridad. La turbación inmotivada y la sensación molesta de antes desaparecieron por completo. Sabía que ya podía verme de frente, de perfil, sentada o en pie, con los cabellos recogidos o sueltos. Me conocía toda y tenía la impresión de que estaba satisfecho de mí tal como era. Creo que si en contra de sus costumbres me hubiese dicho, como lo hacían los demás, que tenía un rostro encantador, no me hubiera alegrado en absoluto. En cambio, mi alma se henchía de regocijo cuando, a cualquier palabra que yo dijera, me miraba fijamente y exclamaba conmovido, aunque procurando dar un tono jocoso a su voz: «En usted hay algo. Debo decirle que es una buena muchacha». ¿Por qué me otorgaba esta recompensa que llenaba mi corazón de orgullo y alegría? ¿Por qué había dicho que me conmovía el cariño del viejo Grigori por su nieta? ¿Porque se me saltaban las lágrimas al leer unas poesías o una novela? ¿O porque prefería a Mozart, a Schulhoff? Mi intuición para lo que estaba bien y se debía apreciar era sorprendente, porque en realidad en aquella época no tenía la menor noción de tales cosas. La mayor parte de mis gustos y costumbres de antes no agradaban a Sergei Mikhailovich. Bastaba un movimiento, una mirada o que su rostro adquiriera una expresión especial, ligeramente despectiva, para que en el acto dejara de gustarme lo que me había deleitado momentos atrás. A veces, cuando se disponía a aconsejarme, me parecía saber de antemano lo que iba a decir. Cuando me preguntaba algo mirándome a los ojos, su mirada extraía de mí lo que deseaba. Todas las ideas y sentimientos que tenía en aquella época no eran míos, sino de él. Eran ideas y sentimientos que súbitamente se habían hecho míos y habían pasado a mi existencia, iluminándola. Sin darme cuenta, comencé a considerarlo todo desde otro punto de vista. A Katia, a nuestros siervos, a Sonia, a mí misma y mis ocupaciones. Los libros que leyera antes solo por aburrimiento se convirtieron en uno de los mayores placeres. Esto era debido a que era él quien los traía,
a que leíamos juntos y comentábamos las lecturas. Antes, las lecciones que daba mi hermana constituían para mí una pesada carga que me esforzaba en cumplir como un deber. Pero desde que Sergei Mikhailovich presenció una clase, los progresos de Sonia me proporcionaron mucha alegría. Antes me parecía imposible aprender una pieza de música entera. En cambio, por aquel entonces, sabiendo que él iba a escucharme y que tal vez me elogiaría, repetí hasta 40 veces el mismo pasaje sin aburrirme. La pobre Katia se tapaba los oídos con algodón. Las sonatas sonaban de un modo distinto, las ejecutaba de otra forma, mucho mejor. También Katia, a la que conocía perfectamente y quería como a mí misma, cambió ante mis ojos. Comprendí que no tenía obligación de ser nuestra madre, nuestra amiga y nuestra sierva, pues, en realidad, eso es lo que era para nosotras. Comprendí todo el sacrificio y la abnegación de este ser amante. Comprendí cuánto tenía que agradecerle y empecé a quererla aún más. Sergei Mikhailovich me enseñó a considerar a nuestra gente, a los campesinos y a los criados de una forma completamente distinta. Resultaba extraño, pero la verdad es que hasta los 17 años viví entre estos seres y era para ellos más ajena que para gente que no había visto nunca. Jamás se me ocurrió pensar que amaban y tenían deseos y sentimientos como yo. Nuestro jardín, nuestros bosques, nuestros campos, que conocía desde hacía tanto tiempo, tornáronse de pronto nuevos y maravillosos. No en vano Sergei Mikhailovich decía que solo existe una felicidad indudable en el mundo, vivir para los demás. Esta idea me pareció extraña entonces porque no la comprendía. No obstante, se infiltró en mi corazón sin razonamientos. Sergei Mikhailovich me descubrió un mundo entero de alegrías en el presente, sin cambiar para nada mi existencia, sin añadir más que su persona a cada emoción. Todo aquello había vivido en silencio alrededor mío desde mi infancia, y había bastado que viniera él para que resonase y entrase a raudales en mi alma, llenándola de felicidad. Aquel verano, a menudo subía a mi habitación, me echaba en la cama y en lugar de aquella antigua tristeza de primavera, llena de deseos y esperanzas para el futuro, me embargaba la inquietud de una felicidad inmediata. No podía dormir. Entonces iba a sentarme en la cama de Katia y le decía que era feliz. Al recordar esto ahora, comprendo que no era necesario decírselo. Podía verlo sin más. Katia me besaba asegurándome que ella lo era también, que nada le faltaba. Pero admitía la posibilidad de dormir, hasta simulaba enfadarse echándome de su lado, y no tardaba en conciliar el sueño. Yo estaba desvelada. Durante mucho rato daba vueltas en mi imaginación a todo lo que me hacía feliz. A veces me levantaba para rezar, otras daba gracias a Dios por la dicha que me había concedido. Reinaba el silencio en la estancia. Se oía la respiración regular de Katia y el tic-tac del reloj. Dando vueltas en la cama, murmuraba palabras, me santiguaba y besaba la cruz que llevaba al cuello. Las puertas y las persianas estaban cerradas. Una mosca o un mosquito se agitaba zumbando en algún rincón. Me hubiera gustado no salir nunca de este cuarto. Me hubiera gustado que no llegase el día que iba a esfumar la atmósfera espiritual que me envolvía. Tenía la sensación de que mis ideas, mis sueños y mis oraciones eran unos seres vivos que vivían en la oscuridad, revoloteaban en torno a mi cama y gravitaban por encima de mí. Cada uno de esos pensamientos era un pensamiento de él, y cada uno de esos sentimientos le pertenecía también. Por aquel entonces ignoraba que eso era el amor. Creía que eso podía suceder siempre, que era un sentimiento que nos embargaba sin más ni más.